Mi hija de 5 años estaba de pie en la entrada de la casa, sosteniendo su oso de peluche, mientras el polvo de la réplica aún flotaba en el aire. Mi padre la miró, luego me miró a mí y dijo, «Tú puedes quedarte, pero ella no. No hay espacio». Los nietos de su esposa tenían 3 habitaciones para ellos, incluyendo una sala de juegos. No lloré. No discutí. Solo dije, «Tomo nota». 3 días después, mi padre abrió la puerta de su casa a un hombre de traje que sostenía un sobrecertificado, y su rostro perdió todo el color. Mi nombre es Stella Prescott. Tengo 34 años, soy enfermera de urgencias y madre soltera. Y esta es la historia de cómo dejé de suplicar un lugar en su mesa a mi familia y recuperé lo que era mío. Si estás viendo esto, por favor, suscríbete y dime desde dónde estás viendo. Ahora, déjame llevarte de vuelta a un martes de octubre, el día en que la tierra tembló y todo lo que creía saber sobre mi familia se resquebrajó. Hay un tipo particular de cansancio que solo las enfermeras de urgencias entienden. No estás solo en tus huesos. Vive detrás de tus ojos, en el espacio entre tus pensamientos, en la forma en que tus manos todavía huelen a guantes de nitrilo 2 duchas después. Ese martes por la mañana, entré por la puerta de nuestro apartamento en el 2º piso en la avenida Maplery a las 7:15 de la mañana, con 12 horas de compresiones torácicas y vías intravenosas todavía zumbando en mis dedos, y lo primero que vi fue a Lily. Estaba sentada en la mesa de la cocina con su pijama de unicornio, los pies descalzos colgando de la silla, un lápiz de cera azul en su puño. Biscuit, su oso de peluche, con una oreja calva de tanto quererlo, estaba apoyado junto a su tazón de cereal como un pequeño compañero de desayuno. No levantó la vista de inmediato. Estaba dibujando. «Mamá, mira». Levantó el papel, un rectángulo con un techo triangular, 2 ventanas torcidas y una puerta roja que en realidad no teníamos. Encima de la línea del techo, había dibujado 2 corazones flotando como si estuvieran evitando que la casa se volara. «Esa es nuestra casa, mamá». Lo pegué en el refrigerador junto a la mariposa de la semana pasada. La puerta de ese refrigerador era la única galería que importaba. Le hice un sándwich. Mantequilla de maní, sin corteza, cortado en forma de mariposa porque lo había hecho una vez cuando tenía 3 años, y ahora era ley. Mis ojos se cerraban solos. Pero me senté con ella, y hablamos de la mariposa, y enchufé la pequeña luz de noche en forma de estrella sin la que no podía dormir, ni siquiera durante las siestas diurnas. En el estante junto al armario del pasillo, había una caja de cartón con cosas de mamá escrito con mi propia letra de hacía años. Las pertenencias de mi madre. Lo poco que había guardado. No la había abierto completamente en años. Ojalá lo hubiera hecho antes. Déjame contarte sobre el Día de Acción de Gracias. El noviembre pasado, mi padre, Gerald, nos invitó a mí y a Lily a su casa para la festividad. La familia es la familia, dijo por teléfono con la voz que usa cuando quiere sonar cálido pero no lo consigue del todo. Le compré un vestido nuevo a Lily, amarillo girasol, su favorito. Hice una cazuela de batata desde 0 a las 2 de la mañana entre turnos. Cuando llegamos, la mesa del comedor estaba puesta para 8. Platos de porcelana, servilletas de tela, todo el conjunto. Mi madrastra, Diane, se había superado a sí misma. Velas, un centro de mesa con eucalipto seco, tarjetas de sitio escritas con su cuidada letra cursiva. El nombre de Lily no estaba en ninguna de ellas. «Oh, cariño», dijo Diane, llevando su mano al pecho como lo hace cuando está a punto de decir algo terrible con una sonrisa. La mesa de los niños es mucho más acogedora para Lily. Está justo en la cocina. Le encantará. La mesa de los niños era una mesa plegable de cartas con platos de papel. Lily se sentó allí sola. Los 2 hijos de mi media hermana, Megan, de 7 y 4 años, estaban en la mesa principal, flanqueando a mi padre como pequeños centinelas. Gerald tenía su brazo alrededor del mayor de Megan, alborotándole el pelo. «Ahí está mi chico». Cuando Lily lo saludó con la mano desde la puerta de la cocina, él asintió. Solo un asentimiento, como si fuera la hija de un vecino con la que estaba siendo educado. Le corté el pavo a Lily en trozos pequeños. Me dije a mí misma, al menos tiene abuelos. Al menos tiene un lugar a donde ir en las festividades.
Me había estado diciendo eso durante 24 años. En un momento durante la cena, Diane salió al pasillo para atender una llamada telefónica. Oí 2 palabras antes de que bajara la voz: Casa Virtuosa. No sabía lo que eso significaba. No entonces. Debo explicar algo sobre las matemáticas en la casa de mi padre. Es un tipo particular de aritmética donde las necesidades de una hija siempre se redondean hacia arriba y las de la otra siempre se redondean hacia abajo. Megan, mi media hermana de 29 años, la hija biológica de Diane, recibió un coche a los 19. Un Honda usado, nada extravagante, pero Gerald lo trajo a la casa con un lazo en el capó. Cuando yo cumplí 19, ya trabajaba de noche en una residencia de ancianos para pagar la universidad comunitaria. Sin coche, sin lazo. Cuando pregunté una vez, solo una, Gerald dijo: Megan necesita ayuda. Tú eres independiente. Deberías estar orgullosa. Archivé esa frase. Archivé muchas frases. La guardería de Megan, Gerald pagaba. Mis préstamos estudiantiles, míos. El alquiler de Megan cuando se mudó de nuevo con 2 hijos, 0, porque nunca se fue. Mi alquiler, el 38% de un sueldo que ya estaba estirado entre pañales, fórmula y un apartamento en un segundo piso con un radiador que golpeaba como un puño todo el invierno. Cada vez que notaba la diferencia, oía la voz de Diane en mi cabeza. Eres tan sensible, Estella. O la de Gerald. No empieces. Después de suficientes años, dejé de empezar. Dejé de darme cuenta, o me dije a mí misma que lo hacía. Pero Lily notaba cosas que yo intentaba no ver. Un domingo, volvió a casa de Gerald y me enseñó un dibujo que había hecho. Nuestra familia. Había dibujado a 6 personas. A mí, a ella, a Gerald, a Diane, a Megan y a los hijos de Megan. En el dibujo, todos se daban la mano en una fila excepto Lily. Se había dibujado a sí misma de pie un poco a un lado, sosteniendo a Biscuit. Mamá, ¿por qué siempre soy la que sobra? Tenía 4 años cuando dijo eso. No sabía entonces que mi independencia no era algo que yo había elegido. Era algo que me habían robado, literalmente. El terremoto ocurrió a las 2:47 de un martes por la tarde. Acababa de recoger a Lily del preescolar. Estábamos en el apartamento. Ella estaba en la alfombra de la sala de estar mostrándole un libro de imágenes a Biscuit cuando el suelo se movió. No tembló, se movió, como si algo masivo se hubiera volcado debajo de nosotros. La estantería fue lo primero en caerse. Se tambaleó una vez y luego se volcó hacia adelante, derramando libros de bolsillo y marcos de fotos por la alfombra. Lily gritó. La agarré y nos metí a las 2 debajo de la mesa de la cocina. Mi cuerpo sobre el suyo, mi mano presionando su cabeza contra mi pecho. Podía sentir su corazón martilleando a través de su camisa, rápido, pequeño, como un pájaro atrapado en una bolsa de papel. El temblor duró 11 segundos. Pareció un año. Luego la réplica, 15 minutos después, más corta, pero suficiente para agrietar el muro de carga del pasillo de arriba a abajo. Un trozo de yeso del techo cayó en el baño. El polvo flotaba en el aire como niebla. El edificio crujió. Por la noche, el propietario llegó con un inspector de la ciudad. Etiqueta roja. El edificio estaba estructuralmente comprometido, pendiente de una inspección completa. Todos fuera para mañana por la mañana. Me quedé en el estacionamiento con Lily en mi cadera, viendo a nuestros vecinos llevar cajas a sus coches. Llamé a mi seguro de inquilino desde el capó de mi Corolla. ¿Cobertura por pertenencias dañadas? Sí. ¿Asistencia para vivienda temporal? No, no bajo mi póliza. El motel más cercano costaba $89 la noche. Tenía $1,100 en mi cuenta corriente. Eso era el dinero del alquiler. Eso era todo. Lily estaba callada. Tenía a Biscuit agarrado con fuerza mortal, y sus ojos estaban vidriosos, y no dejaba de mirar hacia el edificio como si esperara que se cayera. Había un número que no había marcado en meses, el de mi padre. Me senté en mi coche en el estacionamiento e hice la llamada. Gerald contestó al cuarto timbre.
Podía oír una televisión de fondo, algún concurso, aplausos del público, Diane riéndose de algo, sonidos normales de una tarde en una casa con 4 dormitorios y una sala de juegos, y sin grietas estructurales en las paredes. Papá, tuvimos un terremoto. A nuestro edificio le han puesto una etiqueta roja. Lily y yo necesitamos un lugar donde quedarnos un par de semanas hasta que resuelva algo. Silencio. Luego, espera un momento. Oí cómo dejaba el teléfono. Voces ahogadas. La voz de Diane, baja, rápida, aguda. No pude entender las palabras, pero conocía el tono. Llevaba 24 años oyendo ese tono. Era el tono que precedía a cada no que había recibido en esa casa, siempre envuelto en algo razonable. Gerald volvió al teléfono. Se aclaró la garganta. Puedes venir, Estella, pero Diane dice que no hay sitio para la niña. Los hijos de Megan tienen sus habitaciones. La sala de juegos. Ya sabes cómo es. Está apretado. Papá, tiene 5 años. Puede dormir en mi suelo, en un saco de dormir. Solo necesita un lugar seguro. Otra pausa. La voz de Diane de nuevo, más clara esta vez, cerca del teléfono. Dile que de todos modos es solo temporal. La niña puede quedarse con una amiga o algo así. La niña. No Lily, no tu nieta. ¿La niña? Gerald suspiró. También es la casa de Diane. Dice que no hay espacio, solo para ti. Podemos pensar en algo para la niña. Miré por el espejo retrovisor. Lily estaba en su silla de coche. Biscuit apretado contra su barbilla, mirando el edificio con la etiqueta roja a través de la ventana, con polvo todavía en su pelo. Tomo nota, dije, y colgué. ¿Conduje? Aún no sabía a dónde. Solo necesitaba que el coche se moviera. Necesitaba que la carretera se desenrollara frente a mí para no tener que quedarme quieta con lo que acababa de pasar. Las luces de la calle se estaban encendiendo. Calvel se veía igual que siempre a las 6:30 de la tarde. Gente paseando perros, aspersores funcionando en los jardines, el camión de tacos aparcado fuera de la ferretería. El mundo no se había acabado. Solo se sentía así. Lily estuvo en silencio durante 6 manzanas. Luego, mamá, vamos a casa del abuelo. Mis manos se tensaron en el volante. No, cariño. Vamos a casa de la tía Rachel. Oh. Una pausa, luego más bajo. Es porque el abuelo no tiene sitio para mí. Casi me subo a la acera. ¿Soy demasiado grande? Me detuve. Puse el coche en modo de estacionamiento en una calle residencial que no reconocí, bajo un sicomoro que dejaba caer hojas sobre el parabrisas, y me giré en mi asiento. Lily no estaba llorando. Tenía los ojos muy abiertos y serios, y estaba mirando a Biscuit como si le estuviera haciendo la misma pregunta. Extendí la mano hacia atrás y tomé la suya. Era tan pequeña. Siempre era tan pequeña. Ella asintió, abrazó a Biscuit, miró por la ventana. No lloró, y de alguna manera eso fue peor que si lo hubiera hecho. Me volví hacia la carretera y conduje. Me dolía la mandíbula de tanto apretarla. Algo había cambiado dentro de mí. No el tipo de ira caliente. No el tipo que te hace gritar. Algo más frío. Algo con paciencia. Abrí la aplicación de notas de mi teléfono en el siguiente semáforo en rojo y escribí, 14 de octubre. 6:22 de la tarde. Gerald se negó a dar refugio a Lily. Diane, no hay espacio. Cita directa, ¿la niña? Esa fue la marca de tiempo número 1. Rachel no hizo ni una sola pregunta. Abrió la puerta, vio a Lily en mi cadera con polvo todavía en el pelo, vio la bolsa de lona sobre mi hombro y lo que fuera que se reflejaba en mi cara, y se hizo a un lado. La habitación de invitados está preparada. Hay macarrones con queso en la estufa. Esa era Rachel Tobin, 35 años, compañera enfermera de urgencias, con la complexión de una base de baloncesto, e igual de directa. Había sido mi persona desde nuestro primer código azul juntas hacía 6 años, cuando me miró por encima de un paciente en estado crítico y dijo, «Eres buena en esto».
No dejes que nadie te diga lo contrario. Éramos amigas desde entonces. Le puso unos dibujos animados a Lily, le preparó una taza de leche caliente con miel. En 5 minutos, Lily estaba dormida en el sofá de Rachel, con biscuit metido bajo su barbilla, su respiración finalmente lenta y regular. El primer descanso real desde las 2:47 de esa tarde. Rachel me entregó una taza de té que no había pedido y se sentó frente a mí. Cuéntame. Se lo conté. No interrumpió. No jadeó. Cuando terminé, dijo en voz muy baja, eso no es un problema de espacio, Estella. Es un problema de prioridades. A las 9, mi teléfono vibró. Gerald. Estella, no seas dramática. Diane no lo dijo con esa intención. Solo quiso decir que la casa está apretada ahora mismo. Ya sabes, los hijos de Megan necesitan sus habitaciones para la escuela. Lily tiene 5 años. Necesita un suelo y una manta. Tu casa tiene 4 dormitorios. Estás tergiversando las cosas. Siempre haces esto. Por eso es difícil contigo. Miré al techo. Un clásico. Convertir a la víctima en el problema. Colgué y abrí Instagram. Megan había publicado hacía 2 horas, una foto de la sala de juegos con 2 nuevos puffs. Filtro de purpurina. Leyenda, la mejor sorpresa para mis bebés. Primero, hice una captura de pantalla. Marca de tiempo número 2. A la mañana siguiente, mi teléfono sonó mientras le servía el cereal a Lily. Diane. La pantalla lo indicaba. En 7 años de tener su número, nunca me había llamado directamente. Toda comunicación pasaba por Gerald, un sistema que ella había diseñado, me di cuenta mucho más tarde, para que nunca hubiera un registro de sus propias palabras. Hasta ahora. Estella, cariño, hola. Cálida, musical, la voz que usa en las funciones escolares y los picnics de la iglesia. Siento muchísimo lo del terremoto. He estado pensando en ti toda la noche. Gracias, Diane. Escucha, hablé con tu padre, y realmente queremos ayudar. Eres bienvenida aquí. Por supuesto que lo eres. Pero creo que sería mejor para todos si Lily se quedara con tu amiga un tiempo. Solo hasta que las cosas se calmen. El más pequeño de Megan acaba de empezar a dormir toda la noche. Y ya sabes cómo es. Otro niño en la casa. El trastorno. Lily no es un trastorno. Tiene 5 años y es tranquila. Oh, cariño, no lo digo con esa intención. Es que es muy activa, ya sabes. Y sinceramente, bajó la voz como si compartiera una confidencia, si tuvieras un marido, esto ni siquiera sería un problema, ¿verdad? El grifo de la cocina goteó 2 veces. Vi caer una gota de agua. No mordí el anzuelo. Ni el comentario del marido, ni el tono, ni el cariño. Dejé que 5 segundos de silencio se instalaran allí. Entiendo tu posición, Diane. Claramente. Oh, qué bien, cariño. Me alegro mucho de que podamos. Dije que la entiendo. No dije que la acepto. No vuelvas a llamarme por esto. Colgué. Luego escribí cada palabra en mi aplicación de notas mientras estaba fresca. Marca de tiempo número 3. Y había algo que Diane había dicho. Una cosa pequeña, quizás nada. Además, esta casa se suponía que era para nuestra familia de todos modos. Esta casa, se suponía que era para nuestra familia. De todos modos. No sabía lo que significaba, pero lo subrayé. Esa noche, después de que Lily se durmiera, me acosté en la cama de invitados de Rachel y dejé que los recuerdos vinieran. No del tipo de enfoque suave, sino del tipo contable. Mi 16º cumpleaños. Megan, que entonces tenía 11 años, había tenido una fiesta completa el año anterior. Con Catherine, 30 niños, un DJ en el garaje. Para mis 16, Gerald me entregó una tarjeta con un billete de $20 y dijo, se nos olvidó planear algo. Lo siento, chica. Diane estaba en Cancún con su hermana esa semana. Nadie se olvidó.
Simplemente no valía la pena recordarme. Mi graduación de la escuela de enfermería. 4 años de turnos de noche y sesiones de estudio en las salas de descanso del hospital, y crucé ese escenario sola. Gerald dijo que no podía ir. Megan tenía un recital de danza, un recital para una niña de 11 años. Eligió una pirueta en lugar de un diploma. El día que nació Lily, Gerald apareció en el hospital 20 minutos después del parto. Se quedó en la puerta, no la sostuvo, no se sentó. Deberías haber esperado a estar casada, dijo. Luego se fue. Diane no vino en absoluto. Cuando Megan tuvo a su primer bebé 3 años después, Diane se mudó con ellos durante 3 semanas. Gerald compró una cuna de $800 y lloró en la sala de partos. Guardé una lista de estos momentos durante años. No por escrito, solo grabados en el tejido blando de mi memoria. La Navidad que tenía 13 años y encontré 3 regalos para mí debajo del árbol y 11 para Megan. La Pascua en la que la cesta de Lily era una bolsa de papel. La forma en que Diane me presentaba en las barbacoas del vecindario. Esta es la hija de Gerald de antes. De antes. Como si yo fuera un borrador. Pero lo peor que me hicieron no fue un cumpleaños olvidado o una graduación saltada. Fue lo que me quitaron. Lo que ni siquiera sabía que existía. Todavía no. Pero eso estaba a punto de cambiar. Durante años, llevé esta pregunta como una piedra en el bolsillo. ¿Era yo la difícil? Era demasiado sensible, demasiado necesitada, demasiado, como siempre decían. Me reorganicé tantas veces para encajar en esa familia que olvidé cómo era mi forma original. Me pregunto si conoces esa sensación. Si alguna vez te has encogido para mantener la paz y un día te miraste en el espejo y no pudiste encontrar lo que faltaba, dímelo en los comentarios porque no creo que fuera la única que se plegaba en cuadrados cada vez más pequeños. Necesito hablarte de mi abuela. Se llamaba Edith Prescott, la madre de mi madre. Después de que mi mamá muriera en un accidente de coche cuando yo tenía 8 años, la abuela Edith fue quien me mantuvo respirando. Cada 2 fines de semana, me recogía en su Buick verde y me llevaba a su casita en la calle Birchwood. Recuerdo los arbustos de lavanda a lo largo del camino de entrada. La forma en que la cocina siempre olía a pan de maíz y café, el crujido del columpio del porche donde me leía hasta que salían las luciérnagas. Luego Gerald se casó con Diane. Yo tenía 10 años. Las visitas se hicieron más cortas, luego menos frecuentes. Luego Gerald empezó a decir cosas. La abuela se está volviendo olvidadiza, Estella. Es demasiado difícil para ella. Luego, se mudó a algún lugar de Arizona, creo. Luego, no quiere confundirte, cariño. Es mejor así. A los 12, dejé de preguntar. Le creí. Creí que la mujer que solía trenzarme el pelo y cantarme himnos en la cocina simplemente había decidido que ya no valía la pena el viaje. Que el duelo hace eso a la gente. Que quizás me miraba y veía a su hija muerta y era demasiado. Llevé eso durante 22 años. La creencia de que había sido abandonada, suave y amorosamente, por la última persona del lado de mi madre que podría haberme reclamado. Pero acostada en la habitación de invitados de Rachel esa noche, mirando al techo, una palabra flotó en la oscuridad: Birchwood. Diane había dicho la casa Birchwood por teléfono en Acción de Gracias. Mi abuela había vivido en la calle Birchwood. Me senté. Mi pulso estaba haciendo algo que solo hace en urgencias. Esa aceleración enfocada y clínica que significa que algo importante está sucediendo. Fui al armario. La caja marcada como cosas de mamá estaba en la parte superior de la pila. La abrí. Eran las 2 de la mañana. La casa de Rachel estaba en silencio, excepto por el zumbido del refrigerador y el pequeño tic-tac de un reloj de pared en algún lugar del pasillo. Me senté con las piernas cruzadas en el suelo de la habitación de invitados y levanté las solapas de la caja que había llevado a través de 4 apartamentos y nunca había desempacado por completo. Las gafas de leer de mi madre, de Carey, con una patilla doblada, una bufanda que todavía olía débilmente a ella. O quizás solo necesitaba que lo hiciera. 3 tarjetas de cumpleaños que me había escrito antes de morir, sujetas con una goma elástica.
Un pequeño medallón de oro con una foto nuestra. Yo a los 5, ella a los 31, la misma edad que yo tenía cuando tuve a Lily. En el fondo, debajo de una colcha doblada, había un sobre grande de Manila. Estaba amarillento en los bordes, con matasellos de 2003, y la dirección del remitente decía, Edith Prescott, 412 Birchwood Street, Calvel, California, 93711. Me temblaban las manos cuando lo abrí. Dentro, una carta escrita a mano en papel de carta de lavanda con la cuidada caligrafía de mi abuela. Y detrás de la carta, un documento grapado, denso, legal, notariado. La carta decía, mi queridísima Estella, tu mamá querría que siempre tuvieras un hogar. He creado un fideicomiso para ti. El fideicomiso de la familia Prescott, la casa en Birchwood y $210,000 en ahorros. Cuando cumplas 25, todo será tuyo. Te quiero, mi niña. No dejes que nadie te diga que no eres querida. Abuela Edith. El documento era una copia de la escritura del fideicomiso. Fechado en 2004. El fideicomiso de la familia Prescott. Única beneficiaria, Estella Marie Prescott. Fideicomisario, Gerald A. Whitmore. Cumplí 25 años en 2016. Eso fue hace 9 años. Nadie me lo dijo. Ni una sola vez, nunca. Un fideicomiso, una casa, $210,000, y mi padre, el hombre que dijo que no había sitio para Lily, era quien tenía las llaves. No dormí. Me senté en el suelo de esa habitación de invitados con la escritura del fideicomiso extendida sobre mi regazo y abrí mi teléfono. Primera búsqueda, 412 Birchwood Street, Calvel, California. La oficina del tasador del condado tenía los registros en línea. Propiedad, residencia unifamiliar, 1420 pies cuadrados, construida en 1967. Estado actual de la propiedad, vendida en abril de 2019. Transferencia, Gerald A. Whitmore y Diane K. Whitmore. Tipo de transferencia, escritura de finiquito. Precio de venta registrado, $0. $0. Una transferencia gratuita del fideicomiso de la familia Prescott a mi padre y su esposa de una casa que se suponía que era mía. Segunda búsqueda, Edith Prescott, Calvel, California. Resultados, Comunidad de Personas Mayores Sunridge, Tucson, Arizona. Perfil de residente, miembro del comité de actividades, 82 años. Miré la pantalla hasta que las letras se volvieron borrosas. Estaba viva. Estaba en Tucson. Estaba en un comité de actividades. No había desaparecido. No me había olvidado. No había elegido dejar de preocuparse. La habían aislado. De la misma manera que se corta deliberadamente una línea telefónica en la fuente, para que la persona al otro lado piense que nadie está llamando. Volví a los registros de la propiedad. El rastro era simple una vez que sabías dónde buscar. En 2019, Gerald transfirió la casa de 412 Birchwood del fideicomiso a él y a Diane usando una escritura de finiquito que aparentemente llevaba mi firma. Esa misma primavera, vendieron su antigua casa al otro lado de la ciudad, usaron el capital de la casa de Birchwood y los fondos del fideicomiso como pago inicial para su casa actual, la de 4 dormitorios con la sala de juegos y los puffs. Y absolutamente ningún espacio para una niña de 5 años con un oso de peluche. Mi padre había robado mi herencia, vendido la casa de mi abuela y usado el dinero para construir un hogar donde mi hija no era bienvenida. Cerré el portátil. Mis manos estaban firmes ahora, tan firmes como nunca lo habían estado, y había terminado de ser sensible. Esperé hasta las 7 de la mañana, hora de Arizona, para llamar. No quería asustar a una mujer de 82 años. Tampoco confiaba todavía en mi voz, así que caminé por el patio trasero de Rachel bajo la luz gris de la mañana, ensayando qué decir hasta que me di cuenta de que no había forma de ensayar algo así. La recepción de la comunidad de personas mayores Sunridge me pasó la llamada. 3 timbres, luego una voz, delgada pero clara con la misma ligera aspereza que recordaba de los cuentos de mi infancia. Hola. ¿Abuela? Soy Estella. Silencio. 1 segundo. 2. 3. Oí una fuerte inhalación.
¿Estella? ¿Eres tú, mi niña? Y me rompí. No en voz alta. No soy de llorar ruidosamente, pero las lágrimas llegaron rápidas y calientes, y me tapé la boca con la mano en el patio trasero de Rachel y dejé que 22 años de creer que había sido olvidada se drenaran de mí. Ella también estaba llorando. Podía oírlo en la forma en que sus palabras se entrecortaban. Te he estado escribiendo cada Navidad durante 22 años, dijo. Todas y cada una volvieron. Tu padre me dijo que no querías contacto. Dijo que habías seguido adelante. Dijo que solo confundiría a Lily Tener. Él me dijo lo mismo sobre ti. Otro silencio. Este más pesado. Le conté lo que había encontrado. La escritura del fideicomiso, la transferencia de la propiedad, la escritura de finiquito de $0. Oí cómo cambiaba su respiración. Se agudizaba. Nunca autoricé ninguna venta o retiro, Estella. Nunca. Ese fideicomiso era para ti. Solo para ti. Abuela, creo que falsificó mi firma. Una larga pausa. Cuando volvió a hablar, su voz ya no era delgada. Era de acero. Entonces vamos a recuperarlo. Cada céntimo, cada ladrillo. Me dijo que todavía tenía copias de todo, incluyendo 22 sobres de devuelto al remitente. Cada carta de Navidad que me había enviado, de vuelta con la letra de Gerald. Llama a un abogado, mi niña. Hoy. Te diré exactamente qué documentos pedir. Rachel conocía a un tipo. En realidad, Rachel conocía a un tipo que conocía a un tipo. El abogado de divorcios de su primo, quien nos remitió a Nathan Akefer, un abogado de litigios de fideicomisos y sucesiones con una oficina en el Boulevard Calvel y 15 años de experiencia desentrañando exactamente este tipo de líos. Lo llamé esa tarde. Tenía una cita disponible para la mañana siguiente. Su oficina olía a tóner de impresora y café negro. Era alto, de unos 40 años, con gafas de leer que se subía constantemente por la nariz y una calma que me recordaba a los mejores cirujanos con los que había trabajado. Los que nunca levantan la voz porque no lo necesitan. Puse todo sobre su escritorio. La escritura del fideicomiso, la carta de mi abuela, la impresión de los registros de la propiedad, la transferencia de la escritura de finiquito. Leyó cada documento una vez, luego otra, luego se quitó las gafas y me miró. Señorita Prescott, como fideicomisario, su padre tenía un deber fiduciario de administrar este fideicomiso únicamente en su interés. Vender la propiedad y distribuir los fondos sin su conocimiento o consentimiento es un incumplimiento de ese deber. Y si su firma en estos documentos es falsificada, señaló la escritura de finiquito, eso es un delito grave de falsificación según el Código Penal de California 470. Esbozó los pasos. Primero, una carta de solicitud de beneficiario, por correo certificado con acuse de recibo a la compañía fiduciaria Pacific Western exigiendo todos los registros de distribución, autorizaciones de retiro y firmas asociadas. El banco tenía 30 días para responder. Segundo, una vez que tuviéramos los documentos, un perito calígrafo forense compararía las firmas. Él ya tenía a alguien, la doctora Laura Sims, certificada por el tribunal, utilizada frecuentemente por la oficina del fiscal del distrito. Si las firmas no coinciden, dijo Nathan, presentamos una petición en el Tribunal de Sucesiones y remitimos la falsificación al fiscal del distrito. Esto no es solo un asunto civil, señorita Prescott. Es potencialmente criminal. Luego dijo lo que me dejó helada. Una cosa más. Si esos fondos del fideicomiso se usaron como pago inicial en la casa actual de su padre, esa casa es un producto rastreable. Lo que significa que la casa en la que le dijeron a su hija que no había sitio puede que ni siquiera sea legalmente suya. ¿Sabes en qué no dejaba de pensar? Sentada en esa silla de cuero con la escritura del fideicomiso en mi regazo. Que cada vez que Gerald decía, eres independiente. Deberías estar orgullosa, no me estaba elogiando. Estaba cubriendo sus huellas. Cada vez que Diane decía, eres tan sensible, se aseguraba de que nunca mirara demasiado de cerca. Convirtieron mi propia duda en una cerradura en una puerta que no sabía que existía. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que aquello por lo que la gente te criticaba en realidad los estaba protegiendo a ellos, no a ti? Pienso mucho en eso ahora.
Nathan envió la solicitud del beneficiario esa misma tarde, certificada, con acuse de recibo, con número de seguimiento registrado. La carta fue al Departamento de Cumplimiento Legal de la compañía fiduciaria Pacific Western exigiendo cada documento asociado con el fideicomiso de la familia Prescott. Autorizaciones de distribución, recibos de retiro, firmas notariadas, correspondencia. 30 días para responder. 30 días. En urgencias, 30 minutos pueden significar la diferencia entre salvar una vida y un código. 30 días parecían una era geológica, pero Nathan fue claro. No les avises. No te enfrentes a tu padre. No menciones el fideicomiso, virtuoso a tu abuela. Si sospecha que estás preparando un caso, destruirá lo que pueda. Así que, interpreté el papel. El papel más difícil que he tenido. Y he sostenido la mano de una madre mientras le decía que su hijo no lo había logrado. Gerald llamó 2 veces esa semana, casualmente, para saber cómo estaba, preguntando si había resuelto lo de la vivienda. Su voz era tan normal que me dio escalofríos. Normal, como un vendaje se ve limpio cuando la herida debajo está séptica. Estoy en ello, dije. Eso fue todo lo que le di. El jueves, llamó de nuevo. No sigues enfadada por lo de la habitación, ¿verdad? Diane se siente fatal. Dijo esto como quien informa del tiempo. Lluvia ligera. Diane se siente fatal. Podría despejar para el fin de semana. Estoy bien, papá. ¿Bien? Esa es mi chica. Colgué y tragué algo caliente y agrio en la parte posterior de mi garganta. Esa tarde, Lily estaba de nuevo en la mesa de la cocina de Rachel, dibujando. Levantó el nuevo dibujo. Una casa más grande esta vez con 3 ventanas y un jardín y una puerta roja. Había escrito 2 palabras en la parte superior con letras temblorosas de jardín de infantes, nuestra casa. Aquí es donde vamos a vivir, mamá, decidí. Lo pegué en el refrigerador junto a los otros. Luego fui al baño, cerré la puerta y apreté mi frente contra el azulejo frío hasta que mi respiración se calmó. Faltaban 27 días. Los documentos llegaron un martes. Nathan llamó a las 10:14 de la mañana. Ven a mi oficina. No traigas nada. No toques nada cuando llegues. Te lo mostraré todo. 40 minutos después, estaba sentada frente a su escritorio y él estaba extendiendo 3 documentos uno al lado del otro como un cirujano mostrando radiografías. El primero, autorización de distribución del fideicomiso con fecha del 14 de marzo de 2019. Una solicitud a la compañía fiduciaria Pacific Western para liberar $210,000 del fideicomiso de la familia Prescott a Gerald A. Whitmore. Al final, una firma, Stella M. Prescott. El segundo, escritura de finiquito con fecha del 2 de abril de 2019. Transferencia de la propiedad en 412 Virtuoso Street del fideicomiso de la familia Prescott a Gerald A. Whitmore y Diane K. Whitmore. Otra firma, Stella M. Prescott. Me incliné para ver de cerca. La letra era cuidadosa. Alguien había practicado, pero la S estaba mal. He firmado mi nombre 10000 veces en historiales de pacientes, en órdenes de medicación, en formularios de seguros. Mi S comienza con un trazo descendente agudo. Esta se curvaba. Y mi P en Prescott tiene un bucle cerrado en la parte superior, un hábito de la letra de mi madre que copié de niña. Esta P estaba abierta. No era mi firma. Ni de cerca. Nathan deslizó una tercera página sobre el escritorio. Doctor. Laura Sims, perito calígrafo forense, su análisis preliminar. Leí la línea clave, basado en la comparación con ejemplares conocidos, las firmas cuestionadas exhiben una divergencia significativa en la formación de las letras, la presión del bolígrafo y la alineación de la línea de base. Conclusión preliminar, alta probabilidad de que las firmas cuestionadas no fueran producidas por el firmante indicado. Informe final en 10 días, dijo Nathan, pero señorita Prescott, está confirmado. Señaló el sello notarial en la escritura de finiquito, el nombre impreso debajo, Janet L. Free. Ya la había buscado. Janet Free era amiga de Diane. Habían trabajado juntas en el distrito escolar durante años.
Un documento notariado firmado por alguien que no estaba allí, sellado por la amiga de la madrastra. Esto no fue un descuido. Esto fue planeado. 2 días después de que llegaran los documentos, Gerald me invitó a cenar. Solo a mí. Sin drama. Sin problemas. Diane está haciendo estofado. Solo queremos verte. Nathan dijo, ve. Observa. No digas nada de sustancia. California es un estado de consentimiento de 2 partes, así que no grabes, pero anota todo en el momento en que te vayas. Fui. La casa olía a romero y cebolla. Diane me recibió en la puerta con un abrazo que duró exactamente 1 segundo de más, del tipo diseñado para ser presenciado. Megan estaba en el sofá con sus hijos, que corrían entre la sala de estar y la sala de juegos. La sala de juegos con sus puffs y su televisor montado en la pared y suficiente espacio para un saco de dormir de tamaño infantil si el nombre de ese niño hubiera sido otro que Lily. La cena fue normal, excesivamente normal. Diane elogió mi uniforme de enfermera. Gerald preguntó por el hospital. Megan me enseñó fotos de los disfraces de Halloween de sus hijos en su teléfono. Todos sonrieron. Nadie mencionó el terremoto. Nadie mencionó el hecho de que mi hija estaba durmiendo en casa de una amiga porque esta familia la había rechazado. Luego, entre el estofado y el postre, Gerald se reclinó en su silla y dijo casualmente, como quien pide que le pasen la sal, oye, por cierto, ¿no has estado recibiendo ningún correo raro? Alguna compañía fiduciaria envió algo a nuestra dirección por error. Correo basura, probablemente. Sus ojos se agudizaron solo por 1 segundo, lo suficiente para que yo lo viera. ¿Compañía fiduciaria?, dije. No. ¿Por qué lo harían? Se relajó, tomó su vaso de agua. Por ninguna razón. Solo basura. Diane cambió el tema a la fiesta de cumpleaños de Megan el próximo fin de semana. Ayudé a recoger los platos. Dije, buenas noches. Caminé hasta mi coche. Luego abrí mi aplicación de notas. 29 de octubre. 7:48 de la tarde. Gerald preguntó por el correo de la compañía fiduciaria. Nervioso. Diane desvió la conversación inmediatamente. Sabía que algo se estaba moviendo. Solo que no sabía cuánto. La campaña de desprestigio comenzó un miércoles. Me desperté con 11 mensajes de texto de parientes con los que no había hablado en meses. Tía Carol, la hermana de Gerald, Estella, estoy oyendo cosas preocupantes. Tu padre está desconsolado. Tío Roy, la familia no debería demandar a la familia. Sea lo que sea esto, tienes que dejarlo. Un primo al que había visto 2 veces, Diane dice que estás pasando por un momento difícil. Estamos rezando por ti. Rezando por mí. Esa es la frase que la gente usa cuando ha decidido que tú eres el problema y quieren que lo sepas sin ensuciarse las manos. Revisé el chat de grupo que la familia de Gerald usaba para festividades y cumpleaños. Diane había publicado un mensaje a las 9 de la noche anterior, un párrafo y medio, perfectamente puntuado, goteando angustia ensayada. Como muchos de ustedes saben, Estella ha estado pasando por un momento difícil desde el terremoto. Desafortunadamente, ahora está haciendo acusaciones falsas contra Gerald y contra mí con respecto a las finanzas familiares. Estamos devastados. No hemos hecho más que amarla y apoyarla durante 24 años, y así es como nos lo paga. Por favor, mantengan a nuestra familia en sus pensamientos. 63 reacciones de corazón, 22 comentarios. Ni una sola persona preguntó por mi versión. Luego llamó Gerald. Ya no era la voz del estofado. Fría. No sé qué estás haciendo, Estella, pero tienes que parar. Esto es un asunto de familia. Te estás poniendo en ridículo. No dije nada. ¿Me estás escuchando? Estoy escuchando. ¿Entonces arregla esto? Colgué. Megan publicó en Facebook esa noche. Públicamente. Cuando alguien muerde la mano que le da de comer. Oraciones por mis padres que no han hecho más que amar incondicionalmente. 47 me gusta en 1 hora. Hice capturas de pantalla de todo. Cada mensaje,
cada comentario, cada vez. Se lo reenvía a Nathan en un solo correo electrónico con una línea, para el archivo. No me defendí en el chat de grupo. Una defensa implica que hay un juicio de opinión. No me interesaban las opiniones. Me interesaban las pruebas. Nathan llamó esa noche. Su voz tenía un filo que no le había oído antes. El informe forense ha llegado. Está confirmado. Las firmas son falsificadas. ¿Estás lista para presentar la demanda? Me senté en la oficina de Nathan a las 8:30 de la mañana siguiente y firmé mi nombre real, el que nadie tuvo que falsificar, en cada documento que me puso delante. La petición al Tribunal de Sucesiones tenía 32 páginas. Se leía como un historial médico de una familia moribunda. Clínico, preciso y devastador. Incumplimiento del deber fiduciario por parte del fideicomisario Gerald A. Whitmore. Transferencia fraudulenta de la propiedad inmobiliaria del fideicomiso en 412 Birchwood Street. Distribución no autorizada de $210.000 en fondos del fideicomiso. Demanda de restitución total más intereses acumulados. Remoción de Gerald como fideicomisario y nombramiento de un sucesor independiente. Adjunto, la escritura del fideicomiso, la autorización de distribución falsificada, la escritura de finiquito falsificada, el informe forense de la doctora Sims y 22 páginas de registros de propiedad. Por separado, Nathan presentó una remisión penal a la oficina del fiscal del distrito del condado de Calvel, por falsificación según la sección 470 del Código Penal de California. Fraude notarial y una alerta por explotación financiera de personas mayores porque Edith Prescott había sido sistemáticamente aislada de su nieta mientras se saqueaban los activos de su fideicomiso. Y desde Tucson, durante la noche, FedEx entregó la pieza final. La declaración jurada de la abuela Edith, notariada en la comunidad de personas mayores Sundich. 6 páginas de su letra clara y firme convertidas a texto mecanografiado y firmadas con una mano que no temblaba. Declaraba que había establecido el fideicomiso, que nunca autorizó ninguna distribución, que nunca firmó ningún documento de transferencia y que Gerald le había dicho que Stella no deseaba tener contacto, una afirmación que ahora sabía que era falsa. Evidenciada por 22 cartas de Navidad devueltas con la letra de Gerald. Nathan presentó todo ante el tribunal esa tarde. Luego preparó la carta de demanda certificada, con un plazo de respuesta de 14 días, dirigida a Gerald y Diane Whitmore en su residencia actual. Una vez que esto sea entregado, dijo Nathan, no hay vuelta atrás. Miré la pila de documentos en su escritorio. 9 años de robo. 22 años de mentiras. Una niña de 5 años a la que le dijeron que no había sitio para ella. Yo no empecé esto. Solo soy la que lo está terminando. La carta de demanda certificada fue entregada un lunes a las 11:47 de la mañana. Sé la hora exacta porque el seguimiento de USPS se actualizó en mi teléfono mientras le ponía una vía intravenosa a un hombre de 60 años con dolores en el pecho. Eché un vistazo a la notificación, entregado, firmado por G. Whitmore, y volví a mi paciente. La sala de urgencias no se detiene por implosiones familiares. Gerald llamó a las 6:32 de esa tarde. Estaba abrochando a Lily en su silla de coche fuera del apartamento de Rachel. Contesté en altavoz por accidente, y luego lo quité rápidamente. Su voz era diferente. No la voz de patriarca, no la voz del estofado. Algo que nunca le había oído antes. La voz de un hombre leyendo un documento que no puede hacer desaparecer. Estella, ¿qué es esto? ¿Qué has hecho? Tienes 14 días para responder a través de tu abogado. No tengo nada más que decirte. Esto es una locura. Soy tu padre. No puedes. Diane está histérica. Está al fondo. Diane, ya no con la voz musical de picnic de la iglesia. Aguda. Desgarrada. Y debajo de eso, Megan llorando. Ese fideicomiso era dinero de la familia, Estella. Lo administré para el beneficio de todos. Capté eso. Lo administré. No lo hice. No ha habido un error. Lo administró. Tiempo pasado. Admisión envuelta en justificación. Lo administraste para tu pago inicial.
14 días, papá. Colgué. Volvió a llamar 4 veces en 20 minutos. Dejé que cada una fuera al buzón de voz. No escuché ninguno. Los guardé. Rachel esperaba en la puerta. Me miró a la cara y me dio una taza de manzanilla sin decir palabra. ¿Cómo te sientes? Me senté en su sofá. Lily estaba dentro dibujando en la mesa de nuevo. Otra casa. Más ventanas esta vez. Más corazones en el techo. Como si debiera haber hecho esto hace años. Diane no se fue en silencio. No esperaba que lo hiciera. El silencio no está en el manual de alguien que pasó 24 años controlando la narrativa de una familia con sonrisas dulces y llamadas telefónicas estratégicas. La escalada llegó en 3 oleadas. Oleada 1, la familia extendida. Diane llamó a la hermana de mi madre, la tía June, que vivía en Oregón y no había hablado con Gerald en años. Le dijo que estaba inventando acusaciones sobre un fideicomiso que nunca existió y que estaba emocionalmente inestable desde el terremoto. La tía June, para su crédito, me llamó y me pidió mi versión. Le dije que llamara a la abuela Edith. Oleada 2, redes sociales. Diane publicó un ensayo de 12 párrafos en Facebook. Público. No citaré todo, pero la primera línea era, durante 24 años, he tratado de amar a una niña que no es mía, y hoy mi corazón está destrozado. 214 reacciones, comentarios llenos de manos en oración y emojis llorando. Una mujer que nunca había conocido me llamó desagradecida en el hilo. Oleada 3, el correo electrónico de Gerald. Llegó a las 11 de la noche, enviado desde su cuenta personal a la mía. Si no dejas esto, me aseguraré de que todo el mundo sepa qué clase de madre eres. Dejando a tu hija con extraños después de un terremoto en lugar de venir con la familia. Piensa en lo que le estás enseñando a Lily. Dejando a mi hija con extraños. Se refería a Rachel, la mujer que abrió su puerta sin condiciones mientras él ponía condiciones a una niña de 5 años. Y me estaba amenazando con usar mi maternidad en mi contra, el mismo hombre que no sostuvo a Lily cuando nació. Reenvié el correo electrónico a Nathan con una línea, añade esto al archivo. La respuesta de Nathan llegó en 4 minutos. Represalia. Potencial intimidación de testigos. Estoy complementando la petición. Esto nos ayuda a nosotros, no a ellos. Apagué mi teléfono. Lily estaba dormida. Biscuit bajo su barbilla. La observé respirar durante mucho tiempo. Enseñando a Lily. Le estaba enseñando que nadie puede robarte tu futuro y llamarlo amor. La abuela Edith aterrizó en el aeropuerto regional de Calvel un viernes por la tarde, 3 semanas antes de la audiencia judicial. Southwest Airlines, un equipaje de mano, zapatos ortopédicos y una columna vertebral de acero. La vi en la recogida de equipajes antes de que ella me viera a mí. Era más pequeña de lo que recordaba, sus hombros más estrechos, su pelo blanco donde solía ser plateado. Pero se mantenía erguida como siempre, con la espalda recta, la barbilla en alto, como una mujer que había enterrado a una hija y lo había superado y no iba a dejarse doblegar por nada menos. Cuando me vio, dejó de caminar. Se llevó la mano a la boca. Y luego abrió los brazos y yo caminé hacia ellos. Y por unos segundos, volví a tener 8 años, de pie en una cocina con olor a lavanda en la calle Birchwood. Y nadie me había mentido todavía. Condujimos hasta la casa de Rachel. Lily estaba en la sala de estar con un tutú sobre sus vaqueros, colocando a Biscuit en una almohada. Levantó la vista cuando entramos y vio a esta pequeña mujer de pelo blanco que nunca había visto antes. La abuela Edith se arrodilló lentamente, una rodilla a la vez. Hola, dulce niña. Soy tu bisabuela Edith. He estado esperando mucho tiempo para conocerte. Lily estudió su rostro con esa seriedad de 5 años que no se guarda nada. ¿Te gustan las mariposas?, preguntó. Mamá me corta los sándwiches en forma de mariposa. Me encantan las mariposas. Lily la tomó de la mano y la llevó a la mesa de la cocina para ver los dibujos. La abuela Edith miró cada uno como si estuvieran colgados en una galería. Cuando llegó al que decía nuestra casa, me miró por encima de la cabeza de Lily. Tenía los ojos húmedos. Asintió una vez.
Esa noche, después de que Lily se durmiera, la abuela Edith colocó una pequeña caja de cartón en la mesa de la cocina de Rachel. Dentro, 22 sobres, cada uno dirigido a mí, cada uno con el sello devuelto al remitente, con una letra que reconocí de inmediato. La letra de Gerald. 22 navidades, todas y cada una devueltas. Seguí escribiendo, dijo en voz baja, porque sabía que un día, una carta te encontraría. 22 cartas, 22 navidades. Nunca se detuvo. Y yo pasé cada uno de esos años creyendo que me había olvidado porque eso es lo que Gerald me dijo. Y no tenía ninguna razón para no creer a mi propio padre. Pero esto es en lo que no puedo dejar de pensar. ¿Cuántas personas ahí fuera intentaron amarnos y alguien se aseguró de que el mensaje nunca llegara? ¿Crees que hay alguien que intentó contactarte y alguien se interpuso en el camino? Porque yo casi pierdo la mía por 22 años. El plazo de 14 días de Gerald expiró un miércoles a las 5 de la tarde. En el día 10, su abogado, un hombre llamado Dennis Pratchett que parecía encargarse principalmente de multas de tráfico y disputas de menor cuantía, había enviado una carta de 2 páginas a Nathan solicitando una extensión de 30 días y declarando en un lenguaje que incluso yo podía ver que era débil que las distribuciones del fideicomiso fueron autorizadas por consentimiento familiar implícito y realizadas en el mejor interés de todas las partes. Sin documentación adjunta, sin autorización firmada por mí, sin explicación de por qué el consentimiento familiar implícito anula los derechos legales de un beneficiario. Solo palabras, y no suficientes. La evaluación de Nathan fue de 3 frases. La respuesta carece de defensa sustantiva. No hay pruebas de autorización. Están ganando tiempo porque no tienen un caso. El día 14 llegó y se fue sin oferta de acuerdo, sin contraargumento real, sin reconocimiento de las firmas falsificadas, nada. Nathan presentó una moción para una audiencia acelerada citando las pruebas forenses, la declaración jurada y el patrón de represalias. El Tribunal de Sucesiones la concedió. Fecha de la audiencia, en 3 semanas, un martes de noviembre. El día 15, Gerald me llamó una última vez. Su voz había cambiado de nuevo. Se había ido la amenaza del correo electrónico. Se había ido el ladrido de patriarca. Lo que quedaba sonaba hueco. Estella, por favor. ¿Podemos hablar? Soy tu padre. Podemos arreglar esto. No me humilles en el tribunal. Dejé que la palabra aterrizara. Humillar. Como si la humillación fuera algo que se le estuviera haciendo a él y no algo que él le hubiera hecho a una niña de 5 años de pie en una entrada con un oso de peluche. Tuviste 14 días para arreglar esto, papá. Elegiste no hacerlo. Te veré en la audiencia. Colgué. Nathan llamó 20 minutos después. Una cosa más. La fiesta de cumpleaños de Megan es este sábado, y el notificador judicial confirmó que la citación para la audiencia debe ser entregada personalmente a Gerald en su residencia por un ayudante del sheriff. Sábado, la fiesta de cumpleaños, 30 invitados. Es el único momento confirmado en que estará en casa. Nathan dijo que el tribunal requiere la entrega personal. No lo planeé de esta manera, pero tampoco lo detuve. Yo no estaba allí. Quiero dejar eso claro. Estaba en el apartamento de Rachel con Lily ese sábado por la tarde haciendo sándwiches de mariposa y viéndola enseñarle a la abuela Edith cómo dibujar un unicornio apropiado. No me quedé en la acera mirando. No pasé por allí. No lo necesité. El primo de Rachel conocía a alguien que estaba en la fiesta. Y en un pueblo como Calvel, un ayudante del sheriff apareciendo en una barbacoa de cumpleaños no permanece en secreto por mucho tiempo. Esto es lo que me contaron. Eran las 2:15 de la tarde. El patio trasero estaba decorado con globos rosas y dorados. 30 invitados. Megan acababa de soplar sus velas. Diane estaba llevando un pastel de plancha por la sala de estar cuando sonó el timbre. Gerald abrió, todavía sosteniendo un plato de papel, esperando a un invitado tardío. Un ayudante del sheriff del condado de Calvel estaba en el porche. Uniforme color canela, portapapeles. Gerald Whitmore. Sí. Ha sido notificado. Le entregó a Gerald un sobre grande. Gerald lo tomó automáticamente.
De la forma en que tomas algo de un extraño antes de que tu cerebro se ponga al día. El ayudante se tocó el sombrero, se dio la vuelta y caminó de regreso a su patrulla. Gerald se quedó en la puerta. Diane se acercó por detrás, con el pastel todavía en sus manos. ¿Quién era ese, Gerald? ¿Gerald? ¿Qué es? Abrió el sobre. Citación para la audiencia del Tribunal de Sucesiones. Paquete completo de la petición. Resumen del informe forense. Y adjunto en la parte posterior, 6 páginas con una voz clara y firme, la declaración jurada de la abuela Edith. Diane vio el nombre Edith Prescott. El plato del pastel se inclinó. Se agarró al marco de la puerta. ¿Ella? ¿Ella todavía? 30 personas estaban mirando en el patio trasero a través de la puerta corrediza de cristal sobre trozos de pastel a medio comer. Ya nadie cantaba. Gerald levantó la vista de los papeles. Según el primo de Rachel, su rostro no mostraba ira ni sorpresa. Mostraba la expresión de un hombre que acaba de darse cuenta de que el suelo bajo su casa nunca fue suyo para pisar. Tribunal de Sucesiones, Condado de Calvel. Un martes por la mañana en noviembre. Luces fluorescentes, laminado de imitación de madera, el ligero olor a cera para pisos y papel viejo. No es el tipo de habitación que imaginarías para un ajuste de cuentas. Pero, por otra parte, la mayoría de los ajustes de cuentas no se ven como esperas. Me senté en la mesa del demandante junto a Nathan. Llevaba mi uniforme de enfermera azul marino bajo una chaqueta gris porque había venido directamente de un turno y porque quería que el juez viera exactamente quién era yo, una mujer que se gana la vida. Detrás de mí, la abuela Edith se sentó en la primera fila, con la espalda recta, las manos cruzadas, 82 años y irradiando el tipo de autoridad tranquila que no necesita volumen. Al otro lado del pasillo, Gerald con un traje arrugado, Dennis Pratchett hojeando nerviosamente una carpeta que era visiblemente más delgada que la nuestra, y Diane en la fila detrás de ellos. Hoy sin sonrisa, sin cariño, sin cardigan pastel. Parecía gris. Nathan presentó el caso en menos de 20 minutos. Escritura del fideicomiso de 2004. Única beneficiaria, Stella Marie Prescott. Fideicomisario, Gerald Whitmore. Autorización de distribución del fideicomiso de marzo de 2019, falsificada. Escritura de finiquito de abril de 2019, falsificada. Informe forense de la doctora Sims, las firmas no coinciden con los ejemplares conocidos. Notaria Janet Free, colega de Diane. Notariado sin la presencia del firmante. Remisión penal presentada. Luego, la abuela Edith subió al estrado. No tembló. No divagó. Habló como siempre me había hablado a mí, con claridad, con amabilidad y sin dejar lugar a malentendidos. Establecí el fideicomiso de la familia Prescott en 2004 para una persona, mi nieta, Stella. Nunca autoricé ningún retiro. Nunca firmé ninguna transferencia. Me dijeron que mi nieta no me quería en su vida. Tengo 22 cartas devueltas con la letra de mi yerno que demuestran lo contrario. Dennis Pratchett intentó argumentar una autorización familiar implícita. El juez lo interrumpió a mitad de la frase. El deber fiduciario no está sujeto al consentimiento implícito, abogado. Las obligaciones del fideicomisario son explícitas y están documentadas. El juez miró a Gerald de la misma manera que he visto a los médicos mirar a los pacientes que esperaron demasiado. No enojado, solo seguro del diagnóstico. El juez emitió el fallo en el acto esa misma tarde. Acelerado, dijo, porque las pruebas no dejaban ambigüedad. Me senté quieta y escuché a un hombre con una túnica negra desmantelar la arquitectura de una mentira que a mi padre le había llevado 22 años construir. Primero, Gerald Whitmore fue removido inmediatamente como fideicomisario del fideicomiso de la familia Prescott. El tribunal nombró a un fiduciario independiente, un fideicomisario profesional con licencia sin conexión con ninguna de las partes. Segundo, restitución. Se ordenó a Gerald y Diane Whitmore que devolvieran $210.000 en capital del fideicomiso malversado más $38.000 en intereses acumulados, para un total de $248.000. Pago adeudado en 90 días. El incumplimiento resultaría en un gravamen judicial sobre su propiedad inmobiliaria, es decir,
su casa. Tercero, la escritura de finiquito de 2019 que transfería la propiedad de 412 Birchwood Street fue declarada nula. Dado que la propiedad ya había sido vendida y las ganancias utilizadas como pago inicial en la residencia actual de los Whitmore, se aplicó el rastreo de capital. En términos sencillos, si no podían producir $248.000 en 90 días, tendrían que vender la casa o enfrentarse a una venta forzosa a través del gravamen. Cuarto, se mantuvo la remisión penal al fiscal del distrito. Gerald se enfrentaba a cargos de falsificación graves según el Código Penal de California 470. Janet Free, la notaria, ya había sido citada por separado. Su comisión notarial revocada, un cargo de delito menor pendiente. Gerald no se movió cuando el juez terminó. Se sentó en su silla con las manos planas sobre la mesa como un hombre que intenta evitar que la habitación gire. Diane emitió un sonido detrás de él. No una palabra, solo un sonido, como el aire saliendo de un neumático. Fuera de la sala del tribunal, la abuela Edith me tomó de la mano. Su agarre era pequeño, firme y cálido. Tu mamá estaría orgullosa, mi niña. $248.000. No venganza. Restitución. Hay una diferencia. La venganza se trata de hacer daño a alguien. La restitución se trata de recuperar lo que es tuyo. Una semana después del fallo, Gerald llamó. Casi no contesto, pero algo en mí, el último hilo que quedaba de la niña que solía viajar en el Buick verde de la abuela Edith, cogió el teléfono. No sonaba como mi padre. Sonaba como un hombre que había estado sentado en la misma silla durante 7 días, repasando las cuentas y viendo que salían mal cada vez. Estella, tenemos que vender la casa. No dije nada. Diane está. No lo está llevando bien. No quiere comer. Megan está buscando apartamentos, pero nunca ha pagado un alquiler en su vida, y no. Su voz se quebró. No sabe cómo hacerlo. Esperé. ¿Puedes hablar con el juez? Reducir la cantidad, por el bien de los niños. Los hijos de Megan. Son solo niños. Ellos no. Me dijiste que no había espacio para mi hija. Lo dije de manera uniforme. De la misma manera que doy noticias en urgencias. Claro, tranquilo, sin editorializar. En una casa que compraste con dinero destinado para ella. Falsificaste mi nombre. Le mentiste a mi abuela durante 22 años. Me aislaste de la única persona del lado de mi madre que me quería. Y ahora me pides que arregle esto por ti. Silencio. Largo, pesado con el sonido de alguien que se ha quedado sin narrativa. No haré tu vida más difícil de lo que el tribunal ya la ha hecho, papá. Pero tampoco la haré más fácil. El fideicomiso será reembolsado. Eso no es negociable. Un latido más de silencio. Adiós, papá. Dejé el teléfono en la encimera de la cocina. No lo golpeé. No lloré. Simplemente lo dejé como se deja algo que has estado cargando demasiado tiempo y finalmente te das cuenta de que tienes permiso para dejarlo. Esa noche, el Facebook de Diane se oscureció. Todas las publicaciones eliminadas. Las fotos de la cena familiar de Megan desaparecieron. El chat de grupo que había bullido con manos en oración y acusaciones se silenció uno por uno, como luces apagándose en una casa que ya nadie podía permitirse. No miré. No revisé. Había terminado de mirar en esa dirección. 4 meses después, el fideicomiso fue reembolsado en su totalidad. Cada dólar, cada céntimo de interés. Gerald y Diane vendieron la casa en 63 días con pérdidas. No pregunté a dónde fueron. No necesitaba saberlo. Con el fideicomiso restaurado y un fideicomisario independiente administrándolo adecuadamente por primera vez, di un pago inicial para una casita de 2 dormitorios en Maplewood Lane, a media milla del hospital, a 3 manzanas de la nueva escuela de Lily. Tenía un pequeño jardín, una cocina con espacio real en la encimera y una puerta principal que pinté de rojo el primer sábado que nos mudamos. Lily se paró en la entrada y la señaló como si la hubiera conjurado con un lápiz de cera. Mamá, es la puerta de mi dibujo. Tú la diseñaste, cariño.
Yo solo la hice realidad. La abuela Edith regresó a California ese invierno. Alquiló un apartamento de un dormitorio a 10 minutos de nosotros, lo suficientemente cerca como para caminar cuando hacía buen tiempo, y hacía buen tiempo la mayoría de los días. Cada sábado por la mañana, ella y Lily horneaban pan de maíz en mi cocina. La casa olía a mantequilla y calidez, y Lily aprendió a cascar huevos sin que cayeran cáscaras en la masa, y la abuela Edith tarareaba los mismos himnos que solía cantarme en la calle Birchwood. Plantamos lavanda a lo largo del camino de entrada. Lily la regaba cada tarde con una regadera rosa, con biscuit encajado bajo su brazo, hablando con cada planta como si fuera una amiga con la que se estaba poniendo al día. Empecé a ver a un terapeuta, no porque estuviera rota, sino porque 22 años de cargar con las mentiras de otros habían dejado surcos en la forma en que pensaba sobre mí misma, y quería suavizarlos. Quería ser el tipo de persona fuerte que era real, no representada. En la habitación de Lily, pegado a la pared sobre su cama, estaba el dibujo original. Nuestra casa, puerta roja, 2 corazones en el techo. A su lado, uno nuevo, nuestra casa real, la misma puerta roja. Pero ahora había 3 personas delante. Yo, Lily y una pequeña figura de pelo blanco etiquetada con cuidadosas letras de jardín de infantes, bisabuela. La luz de noche de estrella todavía brillaba junto a su almohada. Biscuit todavía se sentaba en la cama. Hay cosas que no se superan con la edad. Simplemente, finalmente les das el hogar adecuado. Estoy sentada en mi porche delantero mientras te cuento esto. Es un domingo por la mañana. El café está caliente. La lavanda está en flor. Y a través de la ventana de la cocina, puedo oír a Lily reírse de algo que la abuela Edith dijo sobre la masa del pan de maíz. El tipo de sonido que llena una casa como la luz del sol llena una habitación, sin esfuerzo, sin pedir permiso, simplemente porque pertenece allí. El caso penal de mi padre todavía está en el sistema. No lo sigo de cerca. Nathan me envía actualizaciones cuando hay algo que necesito saber. El cargo de falsificación se mantiene. La comisión notarial de Janet Free ha sido revocada permanentemente. Estas son consecuencias, no castigos que yo diseñé. Son el peso natural de las decisiones que Gerald y Janet tomaron mucho antes de que yo abriera esa caja. Algunos de los parientes que me enviaron esos mensajes de texto con manos en oración se han puesto en contacto desde entonces. Algunos se disculparon. La mayoría no. Estoy bien con eso. No hice esto para su aprobación. Lo hice porque mi hija me preguntó si era demasiado grande, y la respuesta a esa pregunta no podía quedarse en una aplicación de notas para siempre. Gerald no ha vuelto a llamar. Tampoco Diane. Tampoco Megan. El silencio donde antes estaban sus voces no se siente vacío. Se siente como una habitación que ha sido despejada de muebles que nunca fueron míos. Y ahora hay espacio para respirar. Lily me preguntó la semana pasada por qué nuestra puerta principal es roja. Le dije que porque ella la dibujó de esa manera hace mucho tiempo en una casa que aún no era nuestra. Ella asintió como si esto tuviera perfecto sentido. Sabía que se haría realidad, dijo. Los niños de 5 años entienden la fe mejor que la mayoría de los adultos. No hice esto por venganza. Lo hice porque mi hija merecía saber que cuando alguien te dice que no hay espacio para ti, la respuesta no es hacerte más pequeño. Es averiguar quién ha estado ocupando tu espacio todo este tiempo. Y si estás ahí fuera, si tu familia alguna vez te hizo sentir que eras demasiado, no lo eras. Simplemente estabas en una casa que era demasiado pequeña para la verdad. Solía tener miedo del silencio en nuestro apartamento. Ahora el silencio en nuestra casa suena diferente. Suena a paz. Suena a suficiente. Esa es mi historia. Gracias por quedarte conmigo hasta el final. Significa más de lo que imaginas. Si alguna parte de esto te ha llegado, si alguna vez has tenido que construir tu propia mesa porque en la que naciste no había sitio para ti, deja un comentario. Cuéntame tu historia. Leo cada uno de ellos. Y no estás solo en esto. Si quieres escuchar otra historia sobre una madre que se negó a permanecer en silencio, consulta el enlace en la descripción. Suscríbete si no lo has hecho, y nos vemos en la próxima.
Cuídense a ustedes mismos y a las personas que realmente merecen un asiento en su mesa.